6:49, varias noticias que tienen que ver con recapturas, que tienen que ver con diferentes aspectos de la justicia en Colombia, con aspectos que tienen que ver con la lucha contra los delincuentes. Por eso saludo a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Ministra, buenos días. Ricardo, buenos días. Un saludo especial para Blue y para todos sus oyentes. Ministra, gracias. Luego de la recaptura de Óscar Camargo alias Pichi, uno de los narcotraficantes más peligrosos del oriente del país, viene la pregunta de si de nuevo le van a dar casa por cárcel, y por supuesto que esa es una determinación que cada juez toma en su autonomía, pero ¿qué llamado está haciendo el gobierno del presidente Petro frente a esta situación en particular, teniendo en cuenta los antecedentes de Pichi, teniendo en cuenta la forma en la que se había fugado hace unos meses, ministra? Claro, mira, Ricardo, lo primero que hay que decir, entre otras, es que esa persona que fue favorecida con un beneficio que se llama prisión domiciliaria, defraudó completamente las expectativas de la medida. Solamente con decirles que se fugó de el sitio de reclusión donde se encontraba y duró huyendo de la justicia más de 2 meses. Haciendo necesario un operativo de seguimiento permanente, porque desde el momento en que él se fuga, se hace un operativo por la Policía Nacional y por las autoridades de Medellín, que significó dar con el paradero, pero sobre todo dar con el paradero de él, entendiendo también que portaba un arma y que estaba en compañía de personas que también van a ser investigadas. Y esto quiere decir que no solamente ahora tendrá la decisión anterior, que ya fue revocada la domiciliaria, es decir, el día 11 de octubre, cuando él se fuga, la juez estaba hasta ahora notificando al INPEC en las horas de la tarde de la decisión de revocatoria de domiciliaria. Hoy en día tiene otros delitos más. La fuga de presos es un delito que está previsto en el Código Penal y por lo tanto estamos esperando la imputación de la Fiscalía el día de hoy, que sea por fuga de presos, el delito de porte ilícito, porte ilegal de armas, y obviamente tendríamos que mirar qué otras circunstancias se acreditaron dentro del operativo que se hizo durante más de 2 meses y seguimiento a esta persona, porque según la información que se recogió puede haber datos bien importantes de qué es lo que está pasando también con su fuga, con su articulación con organizaciones. Sí, ministra, ¿cómo fue esa vigilancia permanente? ¿De qué se dieron cuenta la policía, la fiscalía, quienes participaron de este operativo? ¿Cómo lo encontraron? La verdad es que desde el mismo 11 de octubre se hace un trabajo muy detallado por la Policía Nacional, donde se recupera segundo a segundo no solamente la ruta que llevó a que se pudiera fugar, quienes lo acompañaron, la motocicleta, el carro que permitió la huida, cómo fue recogido, cómo fue trasladado, sino que además estuvieron permanentemente haciéndole un cerco de seguimiento en donde permitió identificar varios de los sitios y varias de las personas con que él se veía para lograr la captura, porque obviamente todo esto significa tener claridad de dónde se mueve, con quién se mueve, pero también la forma como él huía permanentemente y se desplazaba de un sitio a otro quedó clara dentro del operativo, porque cuando ya se iba a hacer la operación nuevamente de recaptura, pues lograba nuevamente trasladarse del lugar. Y esto significó, como lo decía bien y como lo... Ministra. Es la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, entregando detalles de la recaptura de Óscar Camargo alias Pichi, hablando sobre la forma en la que se adelantaron los operativos, sobre la petición del gobierno del presidente Gustavo Petro para que los jueces, para quien define su situación en las próximas horas, no le vuelva a conceder la detención domiciliaria. Sería un absoluto contrasentido, María Camila, que le volvieran a dar casa por cárcel cuando justamente el 11 de octubre se escapó de su prisión domiciliaria, de su mansión por cárcel que tenía en el Poblado. Sobre todo con el riesgo que implica para regiones como Santander, norte de Santander, porque este hombre, Ricardo, que lo hemos dicho, se conoce con el alias de Pablo Escobar y no es un alias gratis, controla por lo menos el 86%
de la droga y bueno, con los antecedentes de fuga de presos. Ministra, recuperamos la comunicación. Nos estaba contando usted, Gracias, Ricardo, que alias Pichi cambiaba permanentemente de sitio en el que se escondía, de guarida, cambiaba constantemente de sitio en el que permanecía. Sí, incluso yo estuve el día que se fuga Óscar precisamente en Medellín, hablando con el alcalde Federico Gutiérrez, con su gabinete de seguridad. Estuvimos permanentemente al tanto, incluso hace unos días que tuvimos también reunión en Medellín, en el mes de noviembre, pues tenían activo el operativo y por fin se recapturó una persona que no solamente tiene las circunstancias mencionadas, la decisión judicial anterior, sino que también ha demostrado que ha seguido cometiendo otra serie de delitos. Ministra, usted nos está diciendo que la investigación ha podido determinar varios elementos que vinculan a Pichi con organizaciones del crimen organizado. Estamos viendo en nuestro canal de YouTube el video del operativo de recaptura en Copacabana. ¿Con qué organizaciones o de qué manera se estaba articulando este hombre de lo que ustedes han podido conocer? ¿Cómo se fuga? ¿Cómo logra resguardarse y con quiénes estaba teniendo tratos ilegales? Ese es un tema que hace parte de la información que se va a entregar y que va a entregar la Fiscalía, me imagino yo, frente a la imputación y a la legalización de captura que se hizo en Copacabana, porque recordemos que a él le revocan la domiciliaria, por lo tanto está en firme también una decisión de detención, de prisión intramural, es decir, tiene que estar en la cárcel. Pero al haberse fugado, lo que ha generado también es la comisión de otros delitos, en compañía de, incluso lo registraron los medios, una persona que también ha sido objeto de menciones y de seguimiento. Lo importante, ministra, también es decirlo. Sí, dime. Sí, ministra, aquí desde Bucaramanga, a los familiares de alias Pichi o Óscar Camargo Ríos, los investigan porque se habla de lavado de activos y más de 50 predios en Santander y norte de Santander a nombre de ellos como testaferros. ¿Saben ustedes algo, ministra? No, directamente eso es un tema de la Fiscalía. Tendría que ser la Fiscalía la que ponga en conocimiento del público esa información en el momento correspondiente. En este momento lo que nosotros sabemos es que esta persona pues ya tenía una cantidad de historia dentro de determinadas actividades criminales y obviamente pues cometió otros delitos que tienen que ser y hoy serán judicializados. Entonces hay que ponerle mucha atención a la formulación de imputación para saber efectivamente qué más se descubrió dentro de esa investigación, y es la Fiscalía la que le compete contar y presentar los elementos materiales probatorios descubiertos en este caso. Ministra, chuleado el departamento de alias Pichi, le pregunto por otros criminales. ¿Sabe el gobierno colombiano sobre la situación de alias Chupeta en Estados Unidos, del capo del cartel del norte del Valle? Digamos que ese es un tema, entre otras, que en este momento corresponde a las autoridades internacionales. Por lo tanto, también el camino y el conducto por el gobierno es Cancillería. Es una persona que está pagando una pena. Él fue capturado. Ustedes se acordarán que él fue capturado, entre otras, después de que se hizo una cirugía estética para que no pudiera ser reconocido. Es capturado hace algunos años y fue extraditado para que cumpliera su pena, no solamente por el tema de tráfico de drogas, sino también por lo que llaman ellos concierto para traficar y para llevar droga a Estados Unidos. En este momento está terminando de pagar la pena y sobre esos elementos pues estamos esperando las comunicaciones oficiales, que todo se tiene que tramitar a través de Cancillería. Esa es una orden internacional y una disposición internacional, y por lo tanto el camino regular para que ingrese a Colombia es Cancillería. ¿Pero Colombia ha sido notificada de la libertad de Chupeta en Estados Unidos? En este momento el Ministerio de Justicia no conoce esa información y tampoco ha sido informado por Cancillería de esa situación. Muy bien, ministra, tercer criminal, perdóneme hacerle esta toma de elección al aire. ¿Qué saben en Colombia
de la deportación inminente de Fabio Ochoa Vázquez, del capo del cartel de Medellín, ¿él tiene pendientes cuentas con la justicia colombiana? El caso de Fabio Ochoa está todo preparado para recibirlo, obviamente. Se ha notificado el cumplimiento de sentencia por parte de Estados Unidos y la deportación inmediata, lo que significa también pues que las autoridades estén recibiendo, de acuerdo a los procedimientos de migración y a los procedimientos internacionales de colaboración, la llegada de esta persona, que puede ser entre jueves y viernes, y sobre esos elementos la revisión obligatoria de todas las actividades que realizó la jurisdicción colombiana en torno a los posibles hechos que no sean los mismos que pagó en Estados Unidos, porque no hay posibilidad de sancionar dos veces los mismos hechos, y si llega a haber alguna anotación, que ese es un tema que todavía no se conoce, o alguna orden en particular, pues tendrían que hacerla efectiva en el momento correspondiente. Sí. Lo que tenemos hasta ahora información es que están en la verificación de esos datos. Sí, en esa verificación. Ministra, ¿existe alguna posibilidad, el gobierno ha considerado algún camino, alguna ruta para que en el marco de la paz total estos capos de narcotráfico que están regresando a Colombia puedan aportar verdad y puedan vincularse de cierta forma o a través de alguna figura a esa entrega de verdad? No, Ricardo, hasta ahora el gobierno no ha considerado ninguna posibilidad de esas. En particular, el Ministerio de Justicia no ha sido informado de ninguna decisión de esa naturaleza y no ha sido ni siquiera mencionado ese tema. Bien, ministra, 7, un minuto. Le cambio el tema para finalizar acerca de una situación que yo sé que a usted la pone en un sándwich, si lo describiéramos gráficamente, porque usted proviene de la rama judicial, ministra, y se trata, por supuesto, de lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas en la relación entre la rama judicial, particularmente entre las altas cortes, y el gobierno del presidente Gustavo Petro, al que hoy usted pertenece como ministra de Justicia. Hemos conocido en las últimas horas y en los últimos días diferentes episodios. Primero, la posesión inédita del magistrado José Joaquín Urbano de la Corte Suprema ante el magistrado Gerson Chaverra y no ante el presidente de la República, en virtud de una nueva normatividad vigente en Colombia. Además de eso, hemos conocido en las últimas horas el cruce de cartas, la Cancillería diciéndole a la Corte que quiere entregarle una condecoración, la Corte diciendo en aras de la independencia de poderes, les agradecemos pero no podemos aceptar esa condecoración, y un mensaje en Twitter que acaba de publicar el presidente Gustavo Petro que dice: vuelvo a hacer público un trino de hace meses para que se eviten confusiones, y es de octubre este trino, ministra, donde el presidente Petro decía en una de sus declaraciones: solo la Corte Suprema de Justicia como institución se paró contra la gobernanza paramilitar. Quiero condecorar a esos magistrados perseguidos con la Cruz de Boyacá. ¿Cómo ve usted lo que está pasando? ¿Hay una tensión? ¿Usted considera que es adecuado que se marquen ciertas distancias, a pesar de que debe haber una colaboración armónica entre el Ejecutivo y la rama judicial? A ver, yo creo lo primero, y digámoslo en términos generales, cuando nosotros hablamos de la situación en particular de la posesión del magistrado ante la Corte Suprema, yo quiero recordar que la ley estatutaria que prevé esa posibilidad la sancionó el presidente de la República. Es decir, es una norma que prevé esa posibilidad como una forma de nombramiento de los magistrados, y fue el presidente de la República el mismo que sancionó la ley estatutaria. En segundo término, cuando hablamos de el Twitter del presidente, es claro que el presidente ha reconocido siempre la fuerza, la vigencia y la necesidad de reconocerle a los ex magistrados que participaron en la judicialización de la parapolítica la valentía que hubo en ese momento, y estamos hablando de años anteriores, en el sentido de hablar de una Corte Suprema de Justicia que perteneció a los años 2005 a 2010. Y sobre esa base el presidente ha sido claro que su idea es entregarle una condecoración a muchos de ellos, que entre otras son magistrados y algunos ya fallecidos.
Y eso significa la afirmación directa y contundente del presidente de que hay que reconocer cuando la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de investigar una criminalidad que tenía relación con el paramilitarismo, incluso con la cooptación de entidades e instituciones públicas. Eso ha sido claro, el presidente lo ha manifestado permanentemente y su intención es condecorar a esos exmagistrados que tuvieron la decisión de hacer una investigación y de meterse en las honduras de lo que era el paramilitarismo y cuando se descubrió muchas de estas cosas en particular. Sí. Lo tercero tiene que ver con algo que me parece a mí importante, y es que la institucionalidad está por encima de todo y de la individualidad. Y eso significa también que las instituciones son entidades, personas jurídicas que representan, en este caso, si hablamos de la presidencia, pues la cabeza del Ejecutivo; si hablamos de la Corte Suprema, la cabeza de la justicia. Y por esa razón yo creo que en ese caso ha habido durante muchos años y en todas las épocas, y tú puedes revisar la historia, condecoraciones del presidente de la República a muchos magistrados que han pasado por allí. Y eso significa decir también que es respetable las posiciones, y por eso se le pregunta primero a una persona si puede o no, quiere o no recibir una condecoración. Y es más, el tema particular de las condecoraciones también tiene una lectura dentro de la rama judicial. Esa condecoración también está instituida como una forma de premiar, en algunos casos en particular, a funcionarios que se han destacado. Yo creo que ese es un tema que queda claro desde ahí, y por esa razón entiendo también y respeto profundamente las posiciones de las personas. Claro, ministra, es cierto, las condecoraciones por parte de los gobiernos han sido habituales a magistrados de las altas cortes, pero hay una diferencia en este caso, ministra, y pues es evidente lo que ha ocurrido en la relación entre el presidente Petro y algunos magistrados o incluso las cortes. El presidente Petro habló del magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema, diciendo que no entendía cómo un negro conservador tenía las posiciones que tenía. Y el viernes pasado el presidente Petro en su cuenta de X retuiteó una foto en la que los entonces magistrados tomaban posesión ante el presidente de ese momento, Iván Duque, expresando su clara molestia con el hecho de que el magistrado Urbano se hubiera posesionado en la Corte y no ante el presidente de la República. ¿No estamos ante un escenario distinto, un escenario en el que evidentemente el presidente Petro está marcando una distancia mayor con sus palabras y sus actuaciones con la más alta instancia de la justicia colombiana? Bueno, yo creo que también hay que recordar que el presidente Petro recibió y posesionó a los magistrados del Consejo de Estado semana anterior a unas semanas anteriores a lo que sucedió también con la posesión del doctor José Joaquín, que está autorizada por la ley estatutaria, que fue sancionada por el presidente. Y dos, el tema particular, que significa también entender que hay una cantidad de interpretaciones que pueden responder o no a los diferentes mensajes, y por esa razón yo no me quiero meter a interpretar absolutamente a nadie. Yo creo que cada quien ha dado su versión, pero lo que puedo decir yo es que la relación institucional se mantiene, la relación institucional tiene que seguir. Es una relación que obliga a una actuación armónica y permanente entre los tres poderes, y sobre esa base, digamos que yo preferiría que cada quien explicara sus posiciones, y también el tema en particular que significa decir que en muchos de estos eventos han estado presentes magistrados de las cortes, de las altas cortes, y de la institucionalidad de la juridicidad. Incluso, pues ahí sin ir muy lejos, podemos visualizar los últimos actos en donde han estado presentes. Yo creo que la institucionalidad tiene que ser sobre todo y sobre todas las cosas en beneficio de la institución y de la función. 7-8 minutos, es la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, con nosotros hoy en Mañanas Blue. Señora ministra, muchas gracias, le deseo un feliz día. Ricardo, a ustedes muchas gracias, feliz día. 7-9 minutos, y es que Héctor, esta